Continuando con nuestro programa, tengo el honor de presentar la primera conferencia magistral titulada Nuevas oportunidades para los jóvenes a partir del COVID, dirigida por el doctor Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México y asesor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Antes de iniciar, me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Miguel. Fue director del Instituto de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey de 2010 a 2013. Entre los años 2006 y 2010, se desempeñó en el Gobierno de México como subsecretario de Educación Media Superior y del 2002 al 2006 fue subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social. De 2000 a 2001 fue jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la Presidencia de la República y entre 1996 y 2000 fue economista de investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Cuenta con un doctorado en Economía y maestría en Economía por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Su actividad docente ha sido realizada en el Colegio de México, el ITAM y la Universidad de Oxford. Cuenta con 90 publicaciones académicas sobre temas educativos, de política social, de pobreza y desigualdad, y de evaluación en políticas públicas, entre las que se incluyen 9 libros, 36 artículos en revistas académicas especializadas con arbitraje y 45 capítulos en diversos libros y compilaciones. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y le solicitamos nos haga el favor de iniciar con esta conferencia magistral. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos y a todas los que nos escuchan. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien? Sí se escucha. Sí. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, un agradecimiento por la invitación a participar en estas conferencias magistrales. La presentación que quiero realizar hoy, que la tendré que acortar un poquito por el tiempo, porque nos queda un poquito menos de tiempo del que tenía previsto, es sobre nuevas oportunidades que surgen para las jóvenes y los jóvenes del mundo de hoy, y sobre todo la idea que quiero transmitirles es que en el mundo del COVID, en donde estamos viendo ahora pues todo un conjunto de elementos, de problemas, cosas, todavía no, por favor, todavía no la pasen, por favor. Pueden regresar, por favor. Yo les indico. En el mundo de hoy, en el que tenemos el fenómeno del COVID, que ha generado pues una disrupción muy importante en todo el mundo, si bien es un gran problema que no se ha logrado resolver, también ha generado efectos, digamos, colaterales o secundarios que no se preveían y que se pueden aprovechar para generar nuevas oportunidades de empleo precisamente para jóvenes como ustedes, los jóvenes alumnos y alumnas que estén conectados el día de hoy con nosotros. Y es una oportunidad que se da porque básicamente la tecnología tuvo que acelerar su proceso de uso de manera forzosa por el COVID. Y eso nuevamente, si bien implica un problema, es también una oportunidad importante para los siguientes años. Y eso quiere decir que al final de cuentas, aunque sea un elemento, un problema con muchas connotaciones negativas, algo puede dejar de provecho. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y la oportunidad es la siguiente, y este es el mensaje central que quisiera transmitirles. Y es que la pandemia ha evidenciado el potencial de ampliar la conexión entre los mercados de bienes y servicios del mundo. Y esto lo que ha generado es que, como nunca antes, se han incrementado las posibilidades de trabajar en otros países sin la necesidad de emigrar. Esa es la idea central que quiero dejar con ustedes. Hoy, cuando uno habla del mercado laboral, ya no habla
solamente del mercado laboral local, el que está en la inmediatez, el que está físicamente cercano, sino que es un mercado laboral que puede estar en cualquier lugar del mundo. Yo ahora estoy en la Ciudad de México platicando con ustedes y seguramente no todas y todos ustedes están en la ciudad de Monterrey, muchos estarán en otros lugares y normalmente esta conferencia tal vez se hubiera dado de manera presencial, hubiéramos estado reunidos viéndonos todas y todos, pero no es así. Y el haber hecho esta conferencia virtual, que no lo hubiéramos hecho de manera natural anteriormente, lo que nos demostró es que la tecnología nos puede permitir estar todos conectados desde nuestro lugar de donde residimos o donde estemos en ese momento, y ya no nos tuvimos que trasladar al lugar para poder conversar. Entonces, siguiente, por favor. Esto ya era un proceso en marcha, pero realmente iba a tomar décadas para que esto se consolidara y se utilizara como una manera más normal de interacción. Dado que eso ya es un hecho, la idea es que precisamente el mercado laboral ya trasciende el lugar físico. Y para generar más y mejores empleos en este contexto, lo que se requiere es, por un lado, identificar necesidades de talento ya no solamente en nuestro entorno local, sino mucho más allá, incluso hablando, por ejemplo, del estado de Nuevo León. No es nada más identificar las necesidades de talento en el estado, sí tomarlas, por supuesto, en cuenta, pero no tiene, por ejemplo, la universidad en su planeación académica no tendría por qué no tomar en cuenta las necesidades de talento en otro estado de la República o en Estados Unidos o en cualquier otro país. Y si se identifican esas necesidades de talento y las instituciones como la Universidad de Nuevo León son capaces de desarrollar las habilidades, competencias, conocimientos que se requieren en esos mercados, que no necesariamente es el mercado local, eso puede permitir que los recursos humanos y las generaciones como ustedes se amplíe el horizonte de oportunidades laborales sin tenerse que mover del lugar donde residen. Siguiente, por favor. Y con eso, siguiente, por favor. Y con eso, con esa idea en mente, la pregunta es qué tienen que hacer o dónde están las áreas de acción de las políticas públicas para poder propiciar que ustedes, jóvenes que están estudiando en la universidad, puedan acceder a ese mundo de oportunidades que se está dando afuera. Entonces, por un lado, se tiene que tener una política de desarrollo de habilidades y competencias que se están requiriendo ya no nada más en Nuevo León o en México. Segundo, por supuesto que se necesita tecnología que permita la conectividad. Y tercero, también se necesita adaptar algunas cosas del mercado laboral, como el concepto mismo de la seguridad social, para que esos empleos sean empleos de calidad y lleven de la mano una calidad del empleo aceptable, por ejemplo, por medio del acceso a la formalidad o a la protección social. Esas son las ideas centrales que les quiero transmitir. Y ahora me voy a ir muy rápido por el tiempo, me voy a ir muy rápido por algunas de las láminas, solamente me detendré en algunas en particular. Pero básicamente esa es la idea que quisiera desarrollar en lo que nos queda de tiempo. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, un aspecto muy importante del siglo XXI, hasta antes de la pandemia, es que ya se estaba viendo una transformación importante en el mercado laboral. Esta es una gráfica que compara los niveles de la proporción de población en el mercado en edad de trabajar que trabajaba en el sector formal. Esta es la línea azul, esto es América Latina, no es México. Estaba por otro lado a la baja la informalidad, que era la línea roja, y el desempleo más o menos ahí con algunos brincos, pero un aspecto interesante de esta gráfica, verán una línea morada, es que esa línea morada es la población que se le llama inactiva, es la población que no está en el mercado laboral, pero no está buscando empleo, no son personas desempleadas, son personas que no están en el mercado laboral. Siguiente, por favor. Y eso iba a la baja también. Y aquí
aquí en la siguiente gráfica vemos cómo se posiciona México, está hacia la derecha. Esto es proporción de toda la población en edad de trabajar, proporción que está en el mercado, que tiene un empleo formal. Y como veremos a México un poco hacia la derecha del centro, México es uno de los países con más baja tasa de empleo formal. Solo 1 de cada 3 personas en edad de trabajar tiene un empleo formal. Estamos en niveles parecidos a El Salvador, Paraguay, Perú, Bolivia, Guatemala, Honduras. Estamos más cerca de ellos que de Uruguay o Costa Rica o Chile, que tienen más del doble de tasas de formalidad, o incluso Brasil. Panamá es un país que tiene una tasa de formalidad mucho mayor. Entonces, en México, si bien no se siguieron las mismas tendencias de América Latina que están a la izquierda, pero México es un caso atípico, es un caso en donde más que en otros se requiere la necesidad de crear las condiciones para que los empleos que se creen sean empleos de calidad, entendidos como que dan acceso a prestaciones sociales, a la formalidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perdón, nos vamos a saltar algunas gráficas, como les comenté. Bueno, al estudiar el fenómeno de la formalidad o de su contraparte, que es la informalidad, hay análisis que, por ejemplo, lo que han visto es si influye, por ejemplo, todo lo que implica en costos el que una persona tenga un empleo formal, si eso influye en que las tasas de informalidad sean muy altas. Es decir, si a una empresa le cuesta muy caro financiar el IMSS, el Infonavit, aguinaldos, etcétera, los impuestos, si eso es muy caro, hay incentivos a contratar personal que no tengan esas prestaciones, que por lo tanto sean informales. Ahora, lo que se ha visto es que, bueno, México es uno de los países con tasa de informalidad más alta y es un país con altos costos laborales, pero eso no quiere decir que necesariamente bajar los costos laborales nos lleve a mayor informalidad, porque hay a menor informalidad, porque hay otros países, aquí está comparados con los de la región de Centroamérica, otros países donde el costo de la formalidad es menor, pero de todas maneras tienen también tasas de informalidad iguales, semejantes a México. Si quiere aquí pasar por favor las siguientes grafiquitas rápido que van a aparecer abajo, no nos vamos a detener en esas. La siguiente por favor. Y tampoco se observa que exista una relación directa entre lo que es la tasa de formalidad o informalidad y los costos de la regulación laboral. Por ejemplo, ahí en la gráfica de la izquierda, donde no está México, aparece en orden aparecen de los países con mayor formalidad, con mayor regulación laboral, como Costa Rica, República Dominicana, y si ven el número que aparece arriba de las barras, no está en orden descendente, porque no necesariamente los países con mayor regulación son los países que tienen menor formalidad. Por ejemplo, el caso de Costa Rica destaca. Es un país con mucha regulación laboral, pero tiene muy altas tasas de formalidad, no de informalidad, como se esperaría. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, la calidad de los empleos, por supuesto, es una gran preocupación que existe. O sea, no es nada más generar empleos, sino generar empleos de buena calidad. Y bueno, aunque en América Latina en general la informalidad ha caído, sigue siendo alta. En México la informalidad sigue siendo muy alta, es decir, la formalidad que aparecía en las primeras gráficas es todavía muy baja. Y hay una relación que se ve bastante directa en que la informalidad se relaciona generalmente con bajos niveles educativos, se relaciona también con un problema de baja productividad. Por ejemplo, también se concentran las tasas de informalidad en los jóvenes, como ustedes, que buscan su primer empleo. Entonces, la idea de aprovechar las nuevas oportunidades que está ofreciendo el mundo es no nada más que se pueden generar más empleos, sino que se pueden generar, en el contexto de políticas públicas adecuadas, se pueden generar empleos de alta calidad, entendidos como empleos formales. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que sucedió ahora con la pandemia? Aquí en la gráfica aparecen 3 barras, son promedios para América Latina,
Y lo que vimos, y esto es muy semejante a lo que surgió en México, por ejemplo, en la barra de hasta la izquierda, que es de enero a marzo del 2020, esto es antes de la pandemia, veíamos que en promedio en América Latina, 24% de la población en edad de trabajar era formal, 37% era informal, 34% era inactiva y 5% era ocupada. Y si nos fijamos en lo que está precisamente en los desocupados, podemos ver que realmente no cambió. La barra del medio es abril a junio de 2020, es plena pandemia, y julio-septiembre la tercera barra también. Y pues el desempleo cambió muy poquito. Si nos vamos ahora a la siguiente segmento, que es la barra verde, lo que vemos es que precisamente lo que aumentó de manera sin precedentes es la proporción de población que pasó a la inactividad. Y esto se dio por el confinamiento, por el encierro. Esto todos sabemos que sucedió, esto simplemente le pone número, y vemos que es un aumento muy grande en las tasas de inactividad. Y aquí surgió una paradoja interesante. El segmento rojo de la gráfica tiene el porcentaje de trabajadores informales. Y ahí ven que hay una reducción muy importante de la informalidad. Pero esto no se dio por un efecto positivo necesariamente, más bien se dio porque muchos trabajadores informales, precisamente por no tener una protección en el empleo, pasaron a la inactividad, y lo que creció en términos porcentuales, aunque no en número absoluto, fue la tasa de informalidad. Entonces, la pandemia sí generó un cambio muy importante en los mercados laborales, y nuevamente esto es muy parecido a lo que sucedió en México, que no tenía precedentes. Siguiente, por favor. Si le dan de una vez a los siguientes. Y aquí entonces el análisis que se ha hecho lo que muestra es que la formalidad actuó como una red de protección social, porque, por ejemplo, un trabajador formal, al tener un contrato y está registrado en el IMSS, tiene derecho a una indemnización si se le despide. En cambio, un trabajador informal no. Entonces, lo que sucedió es que precisamente como nadie sabía la extensión que iba a tener la pandemia en tiempo, era muy caro para las empresas simplemente liquidar a su personal y pagar ese costo de despido, porque no sabían si en el muy cercano plazo se iba a reactivar, se iba a encontrar una cura al COVID, o se iba a encontrar la vacuna, y eso iba a permitir entonces reactivarse. Entonces era muy caro despedir a los trabajadores sin saber si iba a durar el episodio del COVID mucho tiempo o no. Entonces la formalidad actuó de alguna manera como una red de protección social. Siguiente, por favor. Y siguiente, para adelante, por favor. Más, por favor. Otra. Siguiente. Ahora, los estudios también que hay al respecto, lo que nos indican es que cuando se reactive la economía, y esto ya lo hemos visto, ya lo estamos viendo en México, lo que va a crecer es más bien la informalidad, porque cuando la economía recibe un shock como el que recibió, pues tarda en volver a generar los empleos formales que tenía anteriormente, o crear más empleo formal, y por lo tanto se prevé que puede haber un crecimiento todavía más marcado en la informalidad en el futuro, y eso hace más urgente el tener alternativas creativas. Entonces, ante eso, la realidad de hoy es que, como lo decía al principio, antes para trabajar alguien, por ejemplo, en otro país, lo natural era emigrar, y todavía hay muchas actividades, por ejemplo, si quiere ser un trabajador agrícola, eso sí requiere migración, pero el trabajo remoto ha permitido que se ofrezcan servicios a distancia, pero de una manera como antes no se hacía, cuando no es un trabajo que requiere forzosamente la presencialidad. Entonces, la pandemia lo que hizo fue evidenciar las posibilidades de ofrecer bienes y servicios desde el lugar de origen, pero sin tenerse que movilizar, y esas oportunidades van a seguir, van a crecer, de hecho, exponencialmente en el futuro. Y la pregunta es cómo las aprovechamos, porque no importa que estemos en México o en cualquier otro país, esas oportunidades ahí van a estar, y la pregunta es si se puede hacer algo para acceder a esas oportunidades. Siguiente. Bueno, entonces la primera pregunta para poder aprovechar esas oportunidades es qué es lo que se requiere, cuáles son esas nuevas oportunidades que hay. Ya no son las oportunidades
las habilidades que se requieren solo en el estado de Nuevo León o incluso en México como país. La pregunta es, ¿qué otros mercados en el mundo tienen la necesidad de habilidades, competencias, conocimientos como los que nosotros tenemos desde México? Y ahora que ya existe esta conectividad mundial, esto se hace posible y están surgiendo ya de manera muy acelerada los mercados de trabajo con oportunidades internacionales que no requieren de la presencia física. Siguiente, por favor. Aquí en la pantalla hay algunos ejemplos, no sé si los alcancen a ver bien, pero si cualquiera de ustedes se mete a un buscador de internet y empieza a buscar opciones de trabajo no presenciales, se van a encontrar cada día, literalmente, una cantidad nueva adicional de oportunidades que realmente esto hubiera parecido increíble hace 2 años. Hoy hay empresas en Estados Unidos, en países europeos, que están contratando personal, y que no requieren de la presencialidad. Aquí hay solamente algunos ejemplos en la pantalla, pero son agencias de headhunters o agencias que activamente están promoviendo este trabajo no presencial, que identifican toda la gama de oportunidades que hay para poder ofrecer nuevas opciones laborales sin tener que estar físicamente en el lugar donde está la misma empresa. Y aquí México tiene un elemento de una gran ventaja, tiene varios, pero quiero resaltar uno, que le abre las puertas a los mercados internacionales. Uno es el español, el idioma, porque el idioma español se usa en toda Latinoamérica, se usa en España, es un idioma muy hablado en el mundo. Y segundo, está cerca de Estados Unidos. Hay la población que tiene, por ejemplo, la oportunidad de aprender inglés, pues se puede conectar a oportunidades en Estados Unidos sin tenerse que mover de México. Pero lo más importante es que esta oferta de oportunidades laborales que no requieren presencialidad está creciendo de manera literalmente exponencial. Entonces, dado eso, ya ha empezado a surgir en el sector privado toda una serie de agencias que identifican esas necesidades y que luego en los países, en distintos países, tratan de identificar si existen las competencias y habilidades y vincularlos. Por ejemplo, hay la siguiente, por favor. Les muestro una noticia que salió hace poco en el periódico Reforma. Siguiente, por favor. Siguiente. Que es una noticia sobre un caso que se está dando en Silicon Valley, en Estados Unidos, en donde precisamente están contratando a muchos jóvenes mexicanos sin necesidad de moverse. Digo, algunos tal vez se quisieran ir a vivir para allá, pero el punto es que ya no es necesario emigrar, ya no es necesario procesar una visa de trabajo, etcétera. Se puede hacer ese trabajo desde México. Y aunque por supuesto que la presencialidad tiene sus ventajas, antes era una barrera para poder acceder a estas oportunidades y ahora ya no es una barrera. Y lo interesante es que estas empresas, por ejemplo las de Silicon Valley, no es que estén ofreciendo empleo informal, están ofreciendo oportunidades de trabajo bajo la legislación laboral de México, cumpliendo con los requerimientos fiscales de impuestos, y entonces surgen estas oportunidades. Este es un caso solamente, Silicon Valley, pero como son muchos más, están surgiendo también estas empresas que tratan de hacer coincidir esta necesidad de recursos humanos con la disponibilidad de recursos humanos. Entonces, las barreras de acceso a estas oportunidades se han reducido de manera muy, muy dramática en el último año, básicamente, con la pandemia y con el crecimiento del uso de la tecnología. Siguiente. Siguiente, por favor. Sí, puede pasar. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a preguntarnos qué es mejor: inversión en vivienda y adaptarla para que las personas puedan trabajar en su vivienda, o un megaproyecto de transporte, cuando ya la movilidad tal vez se va a requerir menos en algunas industrias o en algunas zonas. ¿O qué es mejor, invertir en tecnología o seguir construyendo oficinas? O reconfigurar las ciudades contra seguir haciendo una concentración urbana. Esto nos lleva a preguntar si no debemos, como país, de poner como un elemento prioritario en la agenda de políticas públicas, invertir en la creación
de los sistemas de desarrollo y aprovechamiento de las habilidades para poder conectarlas al mundo. La siguiente. Ahora, aquí nos vamos a pasar, me voy a detener nada más en esta un momentito y les explico estos elementos y luego nos pasamos las siguientes más rápido. Pero para poder, una política pública que quiera abordar este tema, y en México de hecho no se está abordando, tiene por lo menos 4 elementos centrales. Uno es la educación, y ahí universidades como la Universidad de Nuevo León pues son críticas en no nada más registrar que esto está sucediendo, sino ver cómo puede adaptar parte de su oferta educativa para abrirles a los jóvenes estas oportunidades. Por supuesto, ese es el primer escalón. Tiene que existir las habilidades y competencias. Talento tenemos, pero se tienen que desarrollar las habilidades y competencias que se requieren. Segundo, el sector productivo. El sector productivo tiene que lanzar señales claras de qué es lo que requieren, como por ejemplo este caso de Silicon Valley, estamos hablando más allá de las fronteras de México. Tercero, tiene que existir, además de la educación formal, agencias públicas de capacitación, que México las tiene, solo que son agencias que se quedaron en el siglo pasado, pero se necesitan instituciones que promuevan no nada más la educación formal, sino a personas, muchos de ustedes, de los jóvenes que están hoy aquí, que ya se van a graduar pronto, o que obtendrán su título de licenciatura, requieren de ofertas académicas o de ofertas de capacitación que permitan complementar las habilidades que tienen y adecuarlas, si esa es su intención, a estas necesidades del sector productivo. Y número 4, se requiere de una política laboral que, por ejemplo, incluya mecanismos de intermediación laboral como bolsas de empleo, etcétera, que ya no nada más estén en México, sino que trasciendan las fronteras. Esto quiere decir que, por ejemplo, un observatorio laboral ya no debe ser nada más un observatorio laboral para México, de qué se requiere en México, sino activamente el gobierno debería de estar identificando qué se requiere en otros países del mundo y, dado eso, ver cuáles son las ventajas comparativas de México o cuáles son las habilidades y competencias que se pueden desarrollar y ofrecer, e impulsar la conexión entre las necesidades del sector productivo y la existencia de los recursos humanos. Siguiente, por favor. Ahora, un elemento central en todo esto es que para poder hacer que estas 4 piezas del rompecabezas tengan sinergia, se necesitan, siguiente por favor, se necesitan mecanismos que hagan el trabajo de alinear los incentivos. Y uno de estos elementos, uno de estas amalgamas para un sistema así, es la certificación de competencias laborales. Y a esto me refiero en que probablemente en la Universidad de Nuevo León puede ser que haya una carrera de sistemas de información, de sistemas y de tecnología muy buena, pero para poder hacer atractivo a los jóvenes egresando de esas carreras en el mundo, por ejemplo, de Silicon Valley, es necesario tener un mecanismo de comunicación entre ambas muy claro, que permita que la demanda de estos recursos humanos en Silicon Valley identifique que las competencias que se desarrollan son las que ellos requieren. Y un mecanismo es esta certificación de competencias. Y además del título de licenciatura, uno egresa de la Universidad de Nuevo León con una serie de certificaciones que sabemos que empresas requieren. Ese es el mecanismo que puede conectar a las dos. Y nuevamente, también, por ejemplo, alrededor de una certificación de competencias laborales muy clara que requiera el sector productivo y que pueda ofrecer una institución como la Universidad de Nuevo León, puede alinearse también la política laboral, por ejemplo, para garantizar que exista tecnología, que se generen condiciones de empleos bien remunerados y de buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto de la certificación de competencias, que es complementario a los títulos académicos que se reciben en una universidad, es un elemento que puede ser la guía para amalgamar las 4 piezas del rompecabezas. Siguiente. Aquí nos vamos un poquito rápido. Yo les digo, si quieren vayan pasando, yo les digo cuando se detengan. Más, por favor, más. Seguimos adelante, van a ser varios, todavía más, por favor. Pero aquí se desarrollan los elementos y nos detenemos aquí, por favor. Entonces, a final de cuentas, lo que queremos es, la idea es,
registrar que ya no son solamente las oportunidades de mercado local lo que es relevante. La pandemia fortaleció los puentes para llegar a otros lugares mediante la tecnología, siguiente por favor, sin tenerse que mover necesariamente. Y realmente el límite es el resto del mundo. Por supuesto, el idioma hace una diferencia y eso llevaría, por ejemplo, a fortalecer como un elemento para instituciones como la universidad, el aprendizaje del inglés como una competencia básica y útil para todos los estudiantes, independientemente de lo que estudien. Y el aprendizaje del inglés, por ejemplo, es algo transversal que es perfectamente posible incluir en los planes de estudio. No es algo totalmente nuevo, hay mucho ya desarrollado, pero por ejemplo una certificación de competencias de lenguaje en inglés puede ser la llave de entrada a las oportunidades laborales, por ejemplo estas de Silicon Valley que mencioné, o a otras. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que es necesario que las instituciones que se dedican al desarrollo de habilidades y competencias tengan la claridad de qué es lo que se requiere para darle esas habilidades a los jóvenes del país, a los estudiantes, cuál es la llave que les va a dar acceso a ese nuevo mundo de oportunidades. Y, por ejemplo, ahora comparando lo que ha pasado en diferentes países a raíz de la pandemia, México es uno de los países que más ha sufrido con la pandemia, pero hay otros como los mercados de Estados Unidos que no ha sido ese mismo caso. Los mercados de otros países como los europeos han sufrido, pero no al mismo grado que el caso de México. Y entonces ese es el concepto que tenemos que cambiar y que tenemos que introducir a las políticas públicas. Es decir, no nos tenemos que quedar a expensas solamente de lo que en México hoy se requiere y que se requiere en un mercado laboral muy restringido. Tenemos que ver más allá y identificar qué es lo que en otros lugares del mundo se requiere y podemos ofrecer. Y nuevamente el gran reto es conectarnos, es tener los elementos para conectarnos a esos nuevos mercados. Entonces, bueno, esa es la idea central que les quería transmitir y voy a comentar ya sin entrar a todas las láminas para hacerlo más ágil, pero voy a comentar algunos aspectos que se requieren. Por supuesto, se requiere inversión en tecnología, se requiere la adaptación de espacios, se requieren muchos elementos que hagan viable que jóvenes como los que hoy están acá con nosotros se puedan conectar, ya identificando una oportunidad, se puedan conectar. Pero hay otro aspecto que es más estructural y más complejo y que tiene que ver con la calidad de los empleos. Y la calidad de los empleos tiene que ver sobre todo con la posibilidad de acceder a estas oportunidades, pero tener acceso a servicios de salud, a protección social, tener, por ejemplo, incluso un seguro de desempleo, tener también el acceso a una pensión. Es decir, no por aprovechar estas oportunidades quiere decir que tengamos que renunciar a la calidad de los empleos que quisiéramos tener, y por eso es necesario replantear de manera muy drástica lo que es el concepto de la seguridad social. Hoy tenemos, esto no es exclusivo de México, pero México es un ejemplo muy ilustrativo, tenemos una seguridad social en la que destacan muchas características, pero yo destacaría dos, por ejemplo. La seguridad social en México está diseñada de manera en que es un paquete muy amplio de beneficios que tienen un costo importante, pero se tiene que escoger, es el todo o nada. Es decir, no puede uno escoger si quiere, por ejemplo, si alguien prefiere contratar un servicio privado de salud, pues no haría mucho sentido contratar un servicio privado de salud y seguir pagando el IMSS, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy eso no se permite, porque si es IMSS más guarderías, más pensión, más toda una serie de elementos, o nada.
no puede uno escoger dentro de la seguridad social, no puede descompartibilizarla, no la puede desagregar. Entonces, un aspecto es que hay rigideces en el mercado, en el diseño de la seguridad social, que impiden que un joven como ustedes pueda decir, bueno, yo no necesito tal componente, pero sí quiero la pensión, por ejemplo, y eso hace muy rígido y muy costoso el proceso de formalización. Esa es una característica. Ahora, la otra característica importante de cómo están conformados los sistemas de seguridad social hoy en día es que tampoco necesariamente es fácil su portabilidad en diferentes tipos de empleo. Entonces, es necesario también pensar en sistemas en donde se pueda tener muy claramente beneficios que se van acumulando, pero que no se truncan. Por ejemplo, en el caso de una pensión en México, solo se tiene derecho a una pensión si uno cotizó más de ciertos días de trabajo, y si cotizó menos de esos días de trabajo, pierde totalmente el derecho a la pensión. Eso hace muy difícil su portabilidad en diferentes empleos o circunstancias. Entonces, tiene el sistema una serie de rigideces muy importantes que hacen que sea difícil con el sistema actual responder a las necesidades del siglo XXI. Ahora les pido por favor si pueden pasar varias láminas y yo les digo en cuál se detengan. Más, por favor. Siguiente. Bueno, aquí nos detenemos un momentito. Entonces, hasta ahorita, la anterior, por favor. Entonces, requerimos, resumiendo, la emisión de una señal del sector productivo de qué es lo que requiere. Necesitamos que las instituciones que se dedican a desarrollar el talento humano puedan captar esa señal y poderla transmitir a sus contenidos y oferta académica y oferta de otro tipo para desarrollar habilidades y competencias. Eso se puede concretar con certificaciones, que son un mecanismo de comunicación muy eficaz y ágil, pero también tienen que recibir esa señal las políticas públicas, por ejemplo, laborales, para que los procesos de intermediación laboral, como las bolsas de empleo, los bancos de información, etcétera, puedan ser un facilitador de ese flujo. Siguiente, por favor. Y hay países que ya lo han hecho, por supuesto. Entonces, desde la oferta laboral, comentaba yo que hay varios elementos que se requieren. Siguiente, por favor. Y también desde el lado de la demanda. Siguiente. Siguiente, por favor. Otra. Y otra. Siguiente. Y aquí, siguiente. Y siguiente, por favor. Y quiero llegar a simplemente siguiente, a un esquema aquí de lo que implica el cambio que se tiene que dar en la seguridad social. Lo que está hacia donde están apuntando otros países en el mundo es a tener una base común de beneficios básicos para todos, es decir, una seguridad social universal para todos, que sea una base mínima, a partir de la cual, cuando una persona trabaja y contribuye a la seguridad social, puede obtener beneficios adicionales a esa base. Pero eso implica sí tener una base universal que sea, por supuesto, de calidad, y que por otro lado los elementos adicionales se puedan desempaquetar para que no sea el todo o nada, sino que diferentes poblaciones con diferentes necesidades puedan acceder a los elementos que son de interés o necesarios para cada quien. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, resumiendo, siguiente, por favor. Primero, dado los cambios que ha habido, es muy poco factible que cuando se resuelva el problema de la pandemia, que todavía no estamos ahí, pero es muy poco factible que regresemos al mundo como era antes de 2019. Hay un cambio fundamental, y es que se amplía la visión para crear oportunidades de más y mejores empleos, en particular para los jóvenes, cambiando totalmente de perspectiva y pensando que el mercado laboral ya no es lo inmediato ni el país, sino que puede ser el mundo. Y entonces los tres temas fundamentales son: uno, cómo captamos la señal de qué es lo que se necesita
qué demandan los mercados mundiales y qué de eso podemos nosotros o tenemos ventaja en ofrecer. Segundo, cómo transmitimos esa señal tanto a las instituciones encargadas en generar recursos, desarrollar recursos humanos, como al mercado laboral. Y eso es fundamental para la labor que hace la universidad. E incluso esto puede llevar a nuevas visiones de cooperación regional, en donde haga más sentido que un conjunto de países se asocien para buscar estas oportunidades, identificar cuáles son las oportunidades en el resto del mundo y ver sus ventajas comparativas para poder responder a ello. Y por último, es necesario, entre otras cosas, adaptar el concepto mismo de la seguridad social para que los empleos que se puedan generar, que se están generando por estas nuevas vías, sean empleos de alta calidad. Siguiente, por favor. Entonces, con esto quisiera detenerme. Es una idea sencilla que, como ven, tiene muchas aristas y puede llevar a varios tipos de discusiones, pero básicamente la idea es, hoy jóvenes como ustedes que están por graduarse de la universidad, ya no, el mercado laboral ya no es solo Nuevo León, ya no es nada más México. Ustedes pueden acceder a múltiples oportunidades que se están dando en el mundo, en otros países, y eso ya es una realidad, eso no es una hipótesis o un deseo, es una realidad que eso está surgiendo. Y la tarea de ustedes y de las instituciones educativas como la universidad, pues, si quieren aprovechar esas oportunidades, es identificar qué es lo que se requiere. Si ustedes ya tienen las habilidades y competencias que requieren estas nuevas oportunidades, pues un rol de la universidad también puede ser facilitar el contacto, identificarlas y facilitar el contacto. Y también queda como una tarea permanente todos los procesos de capacitación complementarios, por un lado, que después de la vida académica en una universidad permitan seguir desarrollando habilidades y competencias que tienen oportunidades afuera, y para instituciones como la universidad, el seguir su proceso de reflexión sobre la oferta académica que están dando ya en un mundo que ya cambió. O sea, esto ya sucede, ya es una realidad, y así va a ser en el futuro. Y esta pregunta es de cómo puede adaptarse una institución de este tipo para darles a sus alumnos y a sus jóvenes mayores posibilidades de aprovechar esto que ya llegó para quedarse. Así es que muchas gracias, una disculpa, pero por la demora de tiempo me pasé más rápido algunas de las gráficas, pero básicamente esa es la idea central. Muchísimas gracias, doctor Miguel Sekeli, por su conferencia. Excelente participación. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos por aquí 2 preguntas por parte del público. Si nos puede hacer el favor de contestar. La primera dice, dadas las brechas en las condiciones de acceso a Internet y disponibilidad de tecnologías de información y comunicación para el acceso a clases de algunos, de cerca de 1/3 de la población nacional, ¿cuáles serían los efectos en el mediado y largo plazo para el país en materia educativa? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante y precisamente es un área en donde me parece que la política pública de México, al no tener esto en el radar, está dejando fuera a precisamente la población que tal vez más necesitaría estas oportunidades, que es la población con menor nivel socioeconómico. Una tarea que tenemos pendiente como país es precisamente conectar a la población, no nada más a la que puede pagarlo, sino conectar a toda la población, no excluir tecnológicamente a los grupos que más lo necesitan, porque si seguimos excluyendo de la tecnología a los sectores de la población menos desfavorecidos, estamos alimentando el proceso de desigualdad, porque son poblaciones que no van a poder acceder a estas oportunidades y las estaríamos dejando fuera del siglo XXI, cuando con una inversión inteligente y una planeación efectiva podríamos incluirlas. No es un tema
de falta de recursos, porque es un tema de prioridades, porque, por ejemplo, si uno ve los grandes proyectos que tiene este gobierno, son de infraestructura, por ejemplo, pues son proyectos que difícilmente se podrían clasificar como proyectos intensivos en tecnología o proyectos del siglo XXI. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero eso quiere decir que hay recursos, nada más se están invirtiendo en áreas que son más del siglo pasado que del siglo XXI, y eso puede ampliar las inequidades porque no son inversiones en conectar a esa población que hoy no tiene acceso a la tecnología, y al no conectarla se le está dejando fuera de las oportunidades que se están generando y que están literalmente exponencialmente generándose en el mundo de hoy, no, fuera de México. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y tenemos otra pregunta. Esta nos menciona, el COVID-19 ha generado cambios en el emparejamiento entre la oferta y la demanda de competencias y habilidades laborales de los recién egresados en las universidades. ¿Cuáles serían las políticas públicas que se requieren para mejorar los procesos de emparejamiento laboral? Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos, pero empezaría por uno que es fundamental, y es por poner a la educación como prioridad de las políticas públicas, que hoy lamentablemente no lo es. Por ejemplo, universidades como la Universidad de Nuevo León son universidades que están cada vez más buscando recursos financieros para poder hacer su trabajo normal, el trabajo que ya hacían todos los días, y al tener una escasez de recursos tan apremiante, y sobre todo en el contexto de la pandemia, pues eso implica que las universidades por sí mismas, con sus recursos propios, las universidades públicas, por ejemplo, no pueden, sobre todo las universidades públicas como la Universidad de Nuevo León, pues no tienen la posibilidad de dar este gran salto que se requiere. Entonces, un primer paso sería que se convirtiera realmente la educación en una prioridad para las políticas públicas, que hoy no lo es, y eso se refleja de manera muy clara en el presupuesto que tienen las instituciones públicas de educación. Sin esos recursos es muy difícil que una institución como esta pueda tener la posibilidad de hacer la inversión necesaria. Entonces, ahí ya se genera una desigualdad entre las universidades públicas y las privadas, por ejemplo. Muchas universidades privadas sí tienen esa posibilidad y la están aprovechando, pero al no tener esto como prioridad nacional en las políticas públicas, se pueden ampliar esas brechas. Esa es una área. Otra área es que me parece que hay un ejercicio que debería de hacer más México como país, la Secretaría de Economía, a nivel nacional, de identificar nuestras ventajas comparativas para el resto del mundo. Eso no se está haciendo, y es una tarea que van a tener que hacer los gobiernos estatales o instituciones como la universidad, y es ver dónde están esas oportunidades. Eso lo debería de estar haciendo la política pública nacional, no lo está haciendo, y entonces las inequidades que se generan nuevamente son que las instituciones que sí tienen recursos para identificar esas oportunidades, las van a identificar y muy probablemente las van a aprovechar, mientras que otras, por carecer de ese elemento que es una brújula necesaria en este entorno del siglo XXI, pues les va a ser mucho más difícil adaptar su oferta educativa, por ejemplo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Miguel Sekeli, por su participación. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Y ahora vamos a pasar a hacer entrega de un reconocimiento para nuestro conferencista del día de hoy, el cual voy a dar lectura a continuación. La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano otorga al doctor Miguel Sekeli el presente reconocimiento por su destacada participación en el 17º Coloquio Virtual Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales, Cambios y Perspectivas de las Políticas Sociales ante los Escenarios Globales, con la ponencia magistral Nuevas Oportunidades para los Jóvenes a partir del COVID, efectuada el día 12 de agosto del 2021. Al leer en Flamam Veritatis, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, firma nuestra directora, la maestra en Trabajo Social, Laura González
García. Muchísimas gracias, doctor, por tu conferencia. Muchas gracias, saludos a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecemos su presencia en la primera conferencia de nuestro programa del día. Tendremos un receso para continuar con la segunda conferencia magistral. Los esperamos en punto de las 11 de la mañana. En su programa pueden encontrar la información con todos los vínculos de acceso. Muchísimas gracias.